En general, casi todos los sistemas religiosos y filosóficos han surgido como una manera de enfrentar preguntas que la humanidad no ha podido ignorar. Son respuestas que el ser humano ha intentado construir para hacer frente a las carencias, al sufrimiento y a las dificultades inevitables que llegan a nuestras manos, sin que nadie nos pregunte si estamos preparados para cargarlas. Un ejemplo especialmente singular de este esfuerzo humano es la filosofía y la religión del budismo. Entre los siglos V y VI antes de nuestra era, en lo que hoy es el sur de Nepal, nació un niño llamado Siddhartha Gautama. Provenía de una familia aristocrática, y su padre, Suddhodana, gobernaba un pequeño pero creciente reino del subcontinente indio. Cuando Siddhartha nació, un mensajero sagrado profetizó que aquel niño estaba destinado a ser una de dos cosas: o un gran monarca, o un líder espiritual extraordinario. Al escuchar esta profecía, y siendo el rey conservador que era, Suddhodana tomó una decisión. Haría todo lo que estuviera en sus manos para que su hijo se convirtiera en un gobernante poderoso. Para ello, lo aisló del mundo exterior, dentro de un palacio inmenso, separado del resto del reino por altos muros. Allí, controló obsesivamente lo que podía entrar. Solo belleza, solo salud, solo lujo. Cualquier signo de enfermedad, miseria, fealdad, tristeza o muerte era eliminado al instante. Su meta era una sola: que Siddhartha jamás supiera que el sufrimiento existía, para que jamás sintiera ningún impulso espiritual que lo desviara del trono. Pero, como suele suceder, el intento de controlar la naturaleza humana provocó el efecto contrario. Precisamente por haber sido protegido hasta el extremo, Siddhartha se volvió profundamente curioso. Se preguntaba qué había más allá de los muros, qué era lo que su padre intentaba ocultarle, qué verdades podían existir afuera, que no se mostraban adentro. Cuando cumplió 29 años, esa inquietud finalmente lo empujó a cruzar los límites del palacio y a ver el mundo real por primera vez. Aunque su padre había ordenado limpiar las calles de cualquier rastro de sufrimiento, la vida no puede esconderse para siempre. Durante su primer recorrido, Siddhartha se encontró con un hombre gravemente enfermo, cuyo cuerpo revelaba claramente los estragos de su padecimiento. Confundido, preguntó al cochero qué estaba viendo. Y ese fue el instante en que aprendió, por primera vez en su vida, que la enfermedad era real. Tiempo después, en un segundo viaje, se encontró con un anciano tan débil, frágil y arrugado, que apenas podía mantenerse en pie. De nuevo preguntó qué significaba aquello, y así descubrió la vejez, la erosión inevitable del cuerpo humano, el deterioro que llega aunque uno no lo desee. En un tercer viaje, Siddhartha observó una procesión fúnebre, enfrentándose por primera vez al silencio absoluto de un cadáver. Y otra vez preguntó, ¿qué era aquello que veía? La muerte, respondió el cochero, el límite final de todos los seres vivos. Para Siddhartha, estas revelaciones fueron un golpe devastador. Toda la estructura de perfección que su padre había construido alrededor de él se rompió. Descubrió que el mundo no era luminoso ni estable, sino frágil, perecedero y doloroso. Justo en ese punto, su visión infantil de la vida se destruyó por completo. Lo interesante es que no estamos seguros de cuán histórica es esta historia y cuánto pertenece al terreno simbólico. La mayor parte de lo que sabemos del Buda proviene de relatos que fueron pasados, de generación en generación, y escritos siglos después de su muerte, lo que abrió espacio a diferentes versiones, variaciones y adornos. Sin embargo, más allá de los detalles que cambian, un núcleo permanece intacto. Es la historia universal de lo que significa crecer. Es la historia de salir de la burbuja en la que nacimos. Es la historia de mirar por primera vez el mundo sin filtros. Es la historia del momento exacto en el que descubrimos que la belleza no basta, que la vida no es solo luz, que la existencia está manchada de dolor, desgaste y muerte. Y también es la historia de cómo reaccionamos ante esa conciencia, a veces huyendo,
a veces revelándonos, a veces tratando de comprender. Y esto nos lleva a un punto crucial: la muerte. Los pesimistas suelen decir que la mayoría de nosotros muere mucho antes de dejar de respirar. Lo que quieren decir no es literal, sino psicológico. Muchos quedan atrapados en vidas que ya no sienten como suyas, atrapados en rutinas que los anestesian, aferrados a identidades que dejaron de tener sentido hace años. Imagina por un momento un escenario donde nada terminara nunca, donde cada relación, cada trabajo, cada responsabilidad, cada versión de ti mismo durara para siempre. Sería insoportable. El verdadero problema no es la muerte, sino la imposibilidad de aceptar que las cosas deben terminar. Lo que más nos aterra no es morir, sino enfrentar la verdad de que todo aquello que amamos es temporal. Y esa negación del final nos mantiene en un estado constante de ansiedad, como si la vida fuera una sala de espera interminable para un futuro que nunca llega. Durante siglos, la humanidad ha inventado rituales, mitos y estructuras enteras para escapar de la certeza de la muerte. Los egipcios construyeron pirámides colosales, no para venerar la muerte, sino para desafiarla. Los emperadores chinos grabaron sus nombres en murallas y porcelanas para asegurarse de que su memoria no pudiera ser borrada. Europa se obsesionó con los linajes, los escudos familiares y la herencia para fingir continuidad donde no la había. Pero el motor de todos estos esfuerzos era el mismo. No temían tanto la muerte, sino el olvido. Hoy no somos tan distintos. Vivimos rodeados de ficciones modernas que intentan convencernos de que todo es estable. Empleos, relaciones, promesas, identidades. Fingimos que todo durará. Fingimos que mañana será igual que hoy. Fingimos que tenemos tiempo, y esa ilusión nos destruye lentamente. La mayor tragedia es que hemos convertido la vida en un proyecto pendiente, como si siempre hubiera un después donde todo finalmente encajará. Como si la plenitud fuera algo que llegará cuando terminemos de corregirnos, de sanarnos, de acomodarnos, de estabilizarnos. Vivimos esperando, y esperar se ha vuelto una forma disfrazada de morir lentamente. Hay una frase de Charles Bukowski que resuena especialmente fuerte. Todos vamos a morir, absolutamente todos. Esa sola verdad debería bastar para que nos tratemos con más amor, pero no lo hace. Y no lo hace porque estamos tan ocupados, intentando sostener nuestras pequeñas ficciones personales, que dejamos que trivialidades nos destruyan. Vivimos aplastados por preocupaciones insignificantes, consumidos por nimiedades que mañana no importarán. Convertimos el amor en una transacción y a la muerte en un error del sistema. Si somos honestos, nadie quiere morir, pero tampoco existe una persona que realmente quiera vivir para siempre. Lo que deseamos, en el fondo, es no perder lo que amamos, aferrarnos a personas, momentos, identidades, lugares, a todo aquello que nos da una sensación de continuidad. Pero ese aferramiento desesperado termina convirtiéndose en una trampa emocional que solo genera dolor. Buda enseñaba que el mundo exterior es un río que nunca se detiene, siempre en movimiento, siempre transformándose, y que nosotros somos parte de ese mismo flujo. No existe un yo sólido, fijo, grabado en piedra. Somos procesos, no entidades. Somos el resultado del intercambio constante entre nuestras percepciones, nuestras tensiones internas y los cambios perpetuos del mundo. La idea de un yo independiente es, en esencia, una ilusión reconfortante. Una ilusión que nos hace creer que podemos poseer algo para siempre, que podemos aferrarnos sin perder, que podemos amar sin enfrentar la impermanencia. Pero en la realidad, todo se mueve, todo se transforma, todo se va. Los estoicos comprendieron esta verdad desde otro ángulo. Ellos practicaban la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Imaginar de forma consciente las cosas que podían salir mal, no para sufrir de antemano,
sino para quitarles poder. Preparaban la mente para lo inevitable. No se trataba de caer en el pesimismo, sino de entrenar el alma para no romperse al primer golpe. Séneca decía: preparemos nuestra mente como si estuviéramos llegando al final de la vida. No dejemos nada para después. Y aunque hoy estas frases parezcan clichés de calendario, su profundidad sigue intacta. Heidegger, que era prácticamente el poeta oscuro de la filosofía del siglo XX, hablaba del ser para la muerte. Su mensaje era simple y brutal. Solo nos volvemos auténticos cuando dejamos de vivir como si fuéramos eternos. Mientras fingimos inmortalidad, vivimos vidas que no elegimos, trabajos que nos corroen, identidades que ya no nos representan, relaciones que nos consumen en silencio. Pero el día en que aceptamos, de verdad, que la vida tiene un final, ocurre algo curioso. Lo esencial se vuelve visible. Alan Watts dijo alguna vez que resistirse al cambio es como intentar contener la respiración. Puedes hacerlo por un momento, pero si insistes, te destruyes. Epicuro fue incluso más directo al afirmar que la muerte no debe temerse, porque nunca coincide con nuestra existencia. No la experimentamos. Solo experimentamos el miedo a ella, que es la sombra de un evento que nunca llegamos a percibir. Pero cuando hablamos de la muerte, casi nunca nos referimos al acto biológico de morir. Nos referimos a todas las pequeñas muertes que acumulamos a lo largo de la vida. La muerte de una relación, la muerte de una identidad, la muerte de un sueño, la muerte de una versión de nosotros mismos. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross describió 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero lo que casi nadie admite es que la mayoría de nosotros se queda atrapado en la negociación. Esa fase donde intentamos hacer tratos irracionales con la vida. Solo dame un poco más de tiempo. Solo no me quites esto. Seré mejor si me permites conservar aquello. Pero la vida no negocia. La realidad no firma contratos. Y cuando entendemos eso, se siente cruel. Pero también es una forma de misericordia. Porque el duelo no es un error del sistema. Es parte de su diseño. Es el modo en que la existencia nos enseña a soltar, a adaptarnos, a continuar. El antropólogo Ernest Becker, en su obra monumental, La negación de la muerte, afirmó algo profundamente revelador. La necesidad más profunda del ser humano es liberarse de la ansiedad que provoca la muerte, pero es precisamente la vida la que nos la recuerda continuamente. Nuestra conciencia alcanzó un punto en el que comprendimos que éramos mortales, y ese descubrimiento fue una bendición y una condena. Por un lado, la cultura, el arte, la espiritualidad y la filosofía nacieron de la necesidad de lidiar con esa verdad. Por otro lado, nuestra obsesión moderna con el legado, la fama, el éxito, la estabilidad y la productividad son solo intentos de escapar de la sombra de la impermanencia. Si uno observa la historia completa de la civilización, casi podría resumirse como un gigantesco esfuerzo por reconciliarse con la muerte. Cada rito, cada escritura, cada monumento, cada religión, cada obra de arte, cada sistema político, cada invento, en el fondo, intenta lo mismo: darle sentido a la vida frente al hecho inevitable de que todo termina. Y lo más irónico de todo es lo poco que permanece después de que desaparecemos. En cuanto dejamos de existir, nuestra memoria empieza a disiparse con una rapidez que asusta. Lo que parecía esencial se vuelve humo. Lo que creímos eterno se diluye en el tiempo como si jamás hubiera importado. Pero aceptar esta verdad no es una tragedia, es una liberación profunda. Cuando finalmente comprendemos que nada dura para siempre, algo en nuestro interior se relaja. Dejamos de acumular personas, recuerdos, objetos y versiones de nosotros mismos que ya no tienen sentido. Dejamos de exigir garantías a la vida. Dejamos de esperar el momento ideal y comenzamos a actuar con lo que tenemos, aquí y ahora. Los sabios zen
Ya lo habían enseñado con una simplicidad impecable. Antes de la iluminación, cortas leña y acarrear agua. Después de la iluminación, cortas leña y acarrear agua. La vida no cambia. Quien cambia, eres tú, y de repente, lo ordinario se vuelve sagrado. Cuando dejamos de exigirle a la vida que tenga un significado fijo, todo empieza a volverse más claro. Cuando soltamos la obsesión por la permanencia, por la seguridad absoluta, por el control total, empezamos a ver con honestidad lo que siempre ha estado frente a nosotros. Instantes que merecen ser vividos, sin la carga de querer convertirlos en eternos. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Qué hacemos con la conciencia de que todo termina? ¿Cómo vivimos sabiendo que lo que amamos es frágil, que lo que construimos desaparecerá, que nosotros mismos somos temporales? Michel de Montaigne reflexionó profundamente sobre esto en sus ensayos. Observaba cómo todas las cosas que apreciamos, personas, momentos, recuerdos, incluso nuestra propia belleza, fuerza o juventud, se desvanecen con el tiempo. Todo se deteriora, todo cambia, todo muere, y aún así, seguimos viviendo, seguimos amando, seguimos construyendo. Para Montaigne, el punto no era negar esta fragilidad ni tratar de escapar de ella. Su propuesta era mucho más radical: vivir con plena conciencia de la finitud, y aún así entregarnos a la vida por completo. Aceptar que nada dura, y aún así amar. Entender que todo puede romperse, y aún así construir. Reconocer que todo es temporal, y aún así participar plenamente. No buscamos lo eterno porque sea eterno, sino precisamente porque es temporal. Porque sabemos que cada instante es precioso no a pesar de su fragilidad, sino debido a ella. En su juventud, Montaigne le temía intensamente a la pérdida. Se aferraba a personas, ideas, hábitos, relaciones, tradiciones. Buscaba refugios que le dieran la ilusión de estabilidad. Pero, con el tiempo, comprendió que intentar asegurar la permanencia es una batalla perdida desde el inicio. Nada permanece. Nada puede permanecer. Ese es el precio de ser humano. Todos los que amamos nos romperán el corazón, o nosotros romperemos el de ellos. Eso no es un error. Es el costo inevitable de vivir. La vulnerabilidad no es una falla del sistema. Es el mecanismo a través del cual sentimos, aprendemos, crecemos y nos transformamos. Montaigne escribió algo que resume esta verdad con brutal claridad. El precio de vivir es aceptar que puedes perderlo todo. La clave, según él, no está en evitar la ruptura, sino en aceptarla como parte de la experiencia completa de existir. Vivir no es protegerse del dolor, sino permitir que cada emoción, incluso las que duelen, nos atraviesen sin convertirnos en piedra. Y aquí aparece un punto esencial. Puedes sobrevivir a un corazón roto, pero no puedes sobrevivir a un corazón anestesiado. El entumecimiento es una muerte que llega antes de la muerte biológica. Es lo que sucede cuando decides dejar de sentir, porque sentir es demasiado arriesgado. Es cuando concluyes que preocuparte por alguien es peligroso, que amar es demasiado frágil, que confiar es insoportable. Y empiezas a construir una muralla emocional tan rígida que ya nada puede tocarte, ni lo bueno ni lo malo. Ese estado no te protege, te encierra, te separa de los demás, del mundo y de ti mismo. Te convierte en una especie de espectador de tu propia vida, donde todo ocurre como detrás de un cristal grueso que no deja pasar ni el calor, ni el frío. La piel ya no siente, la mirada se vuelve opaca, y la vida se vuelve distante. Si observamos la historia, esta tendencia humana a endurecerse aparece una y otra vez. Durante siglos, los estoicos enseñaron que el dolor y la pérdida son inevitables. No proponían huir de ellos ni reprimirlos, sino enfrentarlos con la mente despierta y el corazón dispuesto. Séneca escribía cartas llenas de advertencias, insistiendo en que la muerte,
La ruina y la pérdida son maestros inevitables, pero también recordaba que enfrentarlos con valentía nos permite vivir con mayor plenitud. Para vivir desde esta perspectiva, primero debemos renunciar a la ilusión del control. La vida no sigue nuestros planes. Las pérdidas no pueden evitarse con anticipación. Lo inesperado puede entrar por cualquier rendija, sin permiso, sin aviso, sin consideración. La historia lo demuestra una y otra vez. Piensa en la Europa del siglo XIV. La peste negra arrasó ciudades enteras, eliminando un tercio de la población en algunas regiones. No importaba la riqueza, las influencias ni las murallas. Nadie estaba protegido. La muerte trató a todos por igual. Aquello obligó a la humanidad a aceptar, a la fuerza, la vulnerabilidad inherente a existir, y aún así, incluso en medio del caos, hubo belleza, solidaridad, arte, espiritualidad y momentos de conexión profunda. Los monjes medievales vivían con esa fragilidad al alcance de la mano. Ellos solían aconsejar a sus discípulos observar, participar y dejar de aferrarse a la seguridad ilusoria. Todo es prestado, decían. Todo es temporal. Todo se te da y luego se te quita. Y eso nos lleva a un punto práctico. Debemos aprender lo que podríamos llamar microduelo, es decir, permitirnos sentir las pequeñas pérdidas cotidianas antes de que se acumulen como un dolor insoportable. La camiseta que ya no nos queda. La adolescencia de un hijo que se esfuma sin aviso. La partida de un amor que creíamos eterno. La transformación de una identidad que ya no nos representa. Incluso poetas como John Keats entendieron esta verdad. Él enfrentó la enfermedad y la mortalidad desde joven, pero en lugar de entumecerse, transformó su dolor en belleza. Su escritura sigue viva precisamente porque se atrevió a sentir con una honestidad radical. El duelo, en pequeñas dosis, nos mantiene conectados con la vida. Nos recuerda que estamos aquí, que seguimos vivos, que seguimos sintiendo. En segundo lugar, tenemos que hacer algo que a casi nadie le gusta: reconciliarnos con el final antes de que llegue. No después, no cuando ya no haya remedio, no cuando el golpe sea inevitable, sino ahora, aquí, mientras todavía estamos vivos, lúcidos y capaces de elegir cómo relacionarnos con quienes amamos. Imagina por un momento vivir como si cada día pudiera ser el último con aquellas personas que significan el mundo para ti. No desde la tragedia, sino desde la claridad. Desde esa lucidez que hace que los detalles más pequeños, una palabra amable, una mirada, un gesto sutil, adquieran un peso completamente diferente. Cuando entiendes que nada está garantizado, cada instante adquiere un brillo especial, casi sagrado. Porque la verdad es simple: nada nos pertenece. No las personas, no los momentos, no las oportunidades, no las etapas de nuestra vida. Todo es prestado por un tiempo. Todo se nos da para ser vivido, no para ser guardado. Albert Camus escribió una frase que resume esta tensión entre luz y sombra. No existe sol sin sombra, y es necesario conocer la noche. No necesitamos amar la muerte. No necesitamos romantizarla. Pero sí podemos mirarla sin negarla. Podemos permitir que su presencia nos vuelva más amables, más valientes, menos absurdos. Porque negar la muerte no nos hace más vivos, solo nos hace más inconscientes.